Hace tiempo que decidí conocer algunos lugares de la República Mexicana. Siendo del sur del país, siempre me han llamado la atención los lugares al norte, sobre todo aquellos que mantienen ciertas leyendas y misterios, pues como profesor de historia le doy gran importancia a este tipo de leyendas, pues de ellas se aprende mucho acerca de las culturas. De hecho, antes de vivir lo que estoy por relatarles, solía llevar conmigo una libreta para ir recolectando estas leyendas. Conocí la Sierra Tarahumara, conocí las criptas satánicas de Ciudad Obregón, pero les puedo asegurar que durante esos viajes jamás experimenté algo extraño o sobrenatural. Así que decidí seguir viajando. Fue justo en un viaje a Durango que me enteré de la zona del silencio. Esta se localiza en el bolsón de Mapimí, que atraviesa Durango, Chihuahua y Coahuila. Escuché algunas historias acerca de este lugar. Todas parecían sacadas de la serie de ciencia ficción llamada La Dimensión Desconocida. Estas historias me parecían fascinantes, pero como les he estado contando, todos los lugares a los que había asistido, aunque no carecían de belleza, sí habían decepcionado en mí el deseo de encontrar algo realmente paranormal, pero como verán, me equivocaba rotundamente. En Mapimí conocí a María José, quien considero la mujer más hermosa del país y que ha sido la única mujer de la que me he enamorado, pues desde ese entonces ya nada ha vuelto a ser igual. La conocí en un restaurante al que nos llevó la agencia de viajes. Me sería muy difícil describir qué fue lo que sentí cuando vi esa presencia en el escenario, y al escucharla cantar, quedé realmente fascinado. Una vez que concluyó su acto, logré acercarme a ella y, por suerte, logré llamar su atención. En solo unas horas, establecimos una amistad que terminaría en algo más. La plática nos llevó a hablar de la zona del silencio. Le expliqué mi interés por conocer aquel lugar, a lo que ella me contó que esa zona no era como solían contar en la televisión o en las agencias de viajes. Me dijo que la zona no era exactamente siempre la misma, pues variaba, ya que los fenómenos no siempre ocurrían en el mismo sitio. Lo sabía muy bien, ya que su padre había trabajado un tiempo como guía de turistas. También me dijo que no me recomendaba ir, y si así lo hacía, que fuera en un grupo grande, y aún así habría riesgo, pues según había escuchado de su padre en cierta ocasión que desapareció un grupo de 12 personas, y los buscaron durante días, pues no es el mismo ruido que se hace cuando se pierde una persona, a cuando se pierden 12, sobre todo cuando este grupo está respaldado por el seguro de una agencia de viajes. Yo escuché su plática con atención. No diré que no le creí, pues era muy posible perderse en el desierto, ya sea que cayeras a un barranco, o simplemente que al perderse murieran de sed, y la zona, al ser tan abierta, impedía realizar una búsqueda extenuante. Le pregunté si ella había estado en el lugar, a lo que me respondió que sí, pero hacía ya mucho tiempo, y que además no le entraba mucha gracia volver. Me limité a decirle que, aún a pesar de eso, deseaba conocer el lugar, y aparte me animé a invitarla, y aunque me predispuse a escuchar un no de su parte, ante mi sorpresa, aceptó, pero me propuso como condición que le permitiera mostrarme algunos lugares que ella consideraba más bellos que el desierto. ¿Cómo negarse, si desde que la vi es lo que quería? Al día siguiente, me llevó a conocer el puente de la Hojuela y después el pueblo fantasma. Me prometió que al final del día iríamos directo al desierto, hasta la zona donde supuestamente se encontraba esta zona. Pero como ya me había explicado antes, esta cambiaba de localización cada cierto tiempo. Para mediodía estábamos rumbo al desierto. Por suerte, ella tenía un jeep, lo que nos facilitaba los traslados. De camino, me dijo que no tuviera miedo, pese a todo lo que me había dicho, pues muchos turistas solían asistir a esa hora, pero que por lo regular
Los guías los engañaban en cuanto a la verdadera localización de la zona del silencio, esto por seguridad, pero que ella me llevaría a la verdadera zona. A lo que yo le pregunté que cómo era que sabríamos que era la zona. Ella me dijo que lo sabríamos cuando una brújula que tenía en la guantera dejaría de funcionar. Pero una vez estando allí, no quería que avanzáramos más, que nos limitaríamos a tomar fotos y admirar las estrellas. Pensarán que es de fácil acceso llegar a la zona del silencio, pero no es así. Cuando uno lo ve por televisión, no alcanzas a percibir las distancias, las cuales son muy largas, por lo que María José tuvo que conducir un largo tramo bajo el sol extenuante. Vimos a otros grupos que pasaban en camionetas, pero en un punto nos alejamos del camino que era más concurrido. Según me dijo ella que para cuando llegáramos podríamos disfrutar del atardecer. Y así fue. Llegamos justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte. «Es aquí», me dijo mientras me mostraba una brújula que sacó de la guantera. «¿Ves cómo se vuelve loca la aguja?». Me ofreció la brújula. Yo la tomé en mi mano derecha. Entonces vi cómo la aguja apuntaba a todos lados y no dejaba de girar. «Nos detendremos aquí un rato. Ya más adentro podríamos perdernos», me dijo mientras apagaba el motor del jeep. Después retiró la capota de la parte trasera y nos sentamos. Sentí cómo empezó a bajar la temperatura. Ella se dio cuenta y me advirtió que haría aún más frío, pero que quería que viéramos las estrellas juntos. Nos perdimos mirando al cielo. De todos los lugares a los que he viajado, me atrevo a afirmar que en ningún otro lado se ven mejor las estrellas como en el desierto. Interrumpí nuestro silencio para preguntarle que por qué no bajábamos del auto, a lo que ella me respondió: «Hay peligros que no son de origen sobrenatural en la arena, como serpientes de cascabel o escorpiones, pero si quieres, puedes bajar un momento». Volvimos a mirar hacia el cielo de nuevo muy atentos, tanto que no nos dimos cuenta de que llegó una camioneta negra. Escuchamos unos gritos y estos nos sacaron de nuestro trance. La camioneta estaba a unos cuantos metros de nosotros. Venían 4 hombres armados. 2 de ellos llevaban a un hombre desnudo y amarrado. Sentí pánico y le dije a María que nos fuéramos. Rápidamente subió el capote y encendió el vehículo, pero ya era demasiado tarde. El sonido del motor llamó su atención y en solo unos segundos teníamos a 2 tipos golpeando el cristal de las puertas con sus pistolas. Muchas cosas fueron las que me ocurrieron estando en el desierto, cosas inexplicables y aterradoras, pero créanme cuando les digo que pocas cosas dan tanto miedo como las mismas personas. Cuando nos agarraron esos hombres, creí que nos iban a matar solo por estar en el lugar y hora equivocada. No hablaré mucho de lo que nos hicieron, pues es algo que realmente me cuesta recordarlo. Solo diré que nos dejaron sin camioneta y en ropa interior, amarrados a un lado de un cadáver. Recuerdo que en cierto punto me desmayé y me despertaron los sollozos de María. Tardé un poco en asimilar la situación, pero una vez que recordé todo lo que había pasado, intenté desamarrar mis manos que, para mi suerte, el nudo había quedado flojo. Así que con el forcejeo logré zafármelo. Después me desamarré los pies. No sé ni cómo le hice, pero en esos momentos la adrenalina te lleva a hacer cosas que en un estado normal no lograrías. Una vez libre, liberé a María José, quien no dejaba de llorar. Intenté calmarla, diciéndole que encontraríamos la manera de salir con vida, que lo importante es que estábamos bien, pero no logré calmarla. La abracé a modo que se apoyara en mis hombros. Le dije que no podíamos quedarnos allí parados, que buscáramos otra zona, pues el olor del cadáver pudiera atraer animales. Aunque parecía que no me escuchaba. Después de un momento se apoyó en mí para caminar, y así avanzamos en completa oscuridad, sin rumbo, no sé por cuánto tiempo, donde solo la luz de la luna nos iluminaba.
Conforme me bajaba la adrenalina, comencé a temblar de frío. No tienen idea el nivel de frío que hace en el desierto, pero el instinto de supervivencia es aún más fuerte y me mantuvo caminando hasta que, sin verlo, chocamos con un auto abandonado. Esa fue nuestra salvación aquella noche. Un cristal del vehículo estaba roto. Metí mi mano y abrí la puerta. El auto no era muy viejo y no creo que llevara mucho tiempo abandonado, pues la tapicería no se encontraba tan maltratada. Una vez que dejé sentada a María, me pasé a los asientos traseros para ver si había algo con lo que pudiéramos abrigarnos, pero de primera vista no encontré nada. Luego pensé en buscar en la cajuela, por lo que me puse a jalonear los asientos hasta tumbarlos. Empecé a tantear con mi mano derecha y sentí algo cuadrado. La jalé y esta era una valija. Abrí el cierre y encontré algo de ropa y unas toallas. Nos vestimos con lo primero que encontramos. Después nos cubrimos con las toallas que encontramos y nos quedamos dormidos. Al amanecer nos despertamos cuando el calor nos asfixiaba. Ella lucía más tranquila y entre los dos comenzamos a revisar bien el interior del auto. Era más compacto de lo que percibía en la noche, pero encontramos varias cosas, entre ellas un par de botellas con apenas 2 tragos de agua, más ropa y una lata de alimento para gatos. Dejé que ella bebiera primero y me puse a abrir las 3 ventanas que aún tenía el auto. Aunque no entraba nada de aire, al menos circulaba el calor en lugar de seguir encerrado. No quisimos hablar de lo sucedido, pero después de intentar planear algo, decidimos que lo mejor era permanecer en el auto, pues el riesgo era bastante elevado. Bien pudiéramos morir de insolación o mordidos por una víbora. Lo más sensato era esperar a que alguien pasara por allí. El día fue avanzando, teníamos hambre y sobre todo mucha sed, pero no nos atrevíamos a abrir la lata. Nos parecía repugnante, así que decidimos que ese sería nuestro último recurso. El día se consumió, el sol se ocultó y la noche se hizo presente. Nadie se acercó ese día, pero nuestra suerte estaba por cambiar. No supimos a qué hora nos quedamos dormidos, al menos yo no sentí. Solo recuerdo que estaba acostado en los asientos traseros cuando caí dormido. María José me despertó y me levanté sobresaltado. «Ven, mira», me dijo tomándome de la mano y llevándome fuera del auto. Luego apuntó al cielo. Millones de pequeñas llamas rojas cayeron del cielo. Era un espectáculo increíble que duró solo unos segundos que se sintieron como horas. Olvidamos por unos segundos nuestra situación y le pedí a María que camináramos hacia allá, pues las pequeñas llamas seguían ardiendo en el lugar donde habían caído. Y así lo hicimos. Me imaginé que esas llamas eran los micrometeoritos de los que hablaban en los documentales acerca de esa zona, pero no me atreví a tomar uno. Me agaché a verlos más de cerca, cuando una luz frente a mí me cegó. Escuché a María decirme que alguien venía. Me imaginé lo peor, creí que serían los mismos sicarios que nos habían dejado sin nada. Escuchábamos cómo se acercaban pisadas como de botas pesadas. Frente a nosotros se paró un hombre en un traje extraño, como esos que salen en las películas, en las que hay accidentes radiactivos o peligros de virus. Nos empezó a hablar en un idioma que no reconocí. Aún hoy en día no logro descifrarlo. Estos hombres medían más de 2 metros. Eran 6 en total, pero solo 4 recogían arena y algunos meteoros del piso, para después guardarlos en unos frascos, de esos que se mandan a laboratorios para análisis. No sentía miedo de ellos, pese a que se miraban extraños. Intenté contarles nuestra aventura, pero no conseguí respuesta. Solo el hombre que nos había alumbrado se giró y habló a otro que estaba detrás de él. Y este nos puso las manos en la espalda para que lo siguiéramos. Se agachó y bajó un objeto grande que parecía como una hielera.
Sacó un par de refractarios y un par de botellas. Nos indicó con la mano que comiéramos y bebiéramos. Dentro del refractario había una especie de gelatina que, a pesar de no tener sabor, me calmó el hambre, y la botella contenía un líquido que deduje que era una especie de suero de hidratación, pues tenía sabor a Gatorade. Una vez que comimos, el hombre que parecía el líder del grupo les habló a los demás. Estos que recogían las muestras también se acercaron. Todos le entregaron un refractario y una botella a cada uno. Después se acercó a nosotros y nos la dio. Yo intenté darle las gracias, lo mismo que María, pero se veían indiferentes ante nuestros agradecimientos, ya que solo nos dieron la espalda y desaparecieron en el horizonte. Yo quedé más impactado que María. Le pregunté si acaso sabía quiénes eran y qué hacían ahí, a lo que ella me comentó que existía una leyenda en aquel lugar, que ella jamás la había creído. Una leyenda en la que unos hombres altos y rubios se acercan a auxiliar a los viajeros perdidos, pero que realmente no sabríamos si eran ellos, ya que nunca les vimos la cara, pues con las mascarillas era difícil ver quién estaba dentro del traje. Yo le dije que seguramente eran ellos. Regresamos con los alimentos al auto abandonado. El plan era que al amanecer tomáramos la maleta donde estaba la ropa, ver qué era útil, como las toallas, la ropa, lo más esencial, meterla en la maleta junto a los alimentos y la lata de comida para gato, y después caminar durante el día hasta encontrarnos con alguien. Esa noche dormimos abrazados en la parte trasera del vehículo, gracias a que había conseguido tumbar los asientos, lo que daba un gran espacio hasta la cajuela. Es extraño, ¿saben? Vivir una historia de amor dentro de una aventura tan peligrosa. Despertamos y partimos horas antes del amanecer. Caminamos un largo trecho sin ver ni siquiera un cerro o montaña. Justo cuando el sol estaba más fuerte, estábamos al punto de la desesperación. A lo lejos vimos un campamento. Nos acercamos y encontramos 3 tiendas de campaña, 2 de ellas con la tela desgarrada y una casi intacta de no ser por un par de agujeros. Estos no eran tan grandes, así que decidimos tomarla. Cuando retiramos las estacas que la anclaban al piso, justo debajo de ella encontramos una serpiente. María gritó, pero la serpiente huyó de nosotros escondiéndose en la arena. Tomé a María de la mano y traté de calmarla. Le dije que si quería, yo llevaba la casa y ella la maleta. Aceptó y seguimos caminando bañados en sudor. Era muy extraño. No sé si sería por el calor del desierto, la sed o la desesperación, pero por más que caminamos no llegábamos a ningún lado. No había ningún cerro, solo el sol que se fundía con la arena. Paramos una sola vez a comer, pero decidimos racionar la comida, por lo que compartíamos un plato y una bebida al día. Después de un rato, nos detuvimos en una especie de fisura en la tierra, algo como un pequeño cañón que no era muy profundo, pero en el cual se sentía más fresco. Colocamos las tiendas de campaña dentro y pasamos la noche allí. Después de unas horas, nos despertaron los aullidos de lobos. Créanme que es muy diferente verlo en la televisión a vivirlo. Es muy aterrador escucharlo cerca y no estar seguro de dónde exactamente estarán. De pronto, el pánico se adueñó de María. Yo también tenía mucho miedo, pero intentaba no demostrarlo por ser fuerte, pues sabía que nuestra supervivencia dependía precisamente de ello. Así que la abracé con fuerza intentando mostrarle seguridad, aunque realmente esta no existiera. Pasó un rato y los aullidos desaparecieron. Salí de la tienda de campaña y miré extrañado otro fenómeno hermoso. Cada cierto tiempo el cielo se iluminaba como si alguien arrojara bengalas, y de hecho eso fue lo primero que pensé. Así que subí el cañón para mirar de qué se trataba, pero no eran bengalas. Eran una especie de esferas luminosas que sobrevolaban una zona formando círculos. Luego
desaparecían y volvían a iluminar. En verdad, no sé qué origen tendrían esas luces, pero de una cosa estoy seguro. En este mundo, jamás he conocido un avión que se mueva con esa libertad, ni tampoco un fenómeno natural. Era algo maravilloso. Los siguientes 2 días fueron casi iguales. Era como si camináramos en círculos. Siempre volvíamos al mismo lugar. Así camináramos hacia donde se mete el sol. Siempre era lo mismo. Volvíamos al cañón. Para el 5.º día, ya estábamos comiendo de la lata de alimento para gato. Y 2 días y medio más, la desesperación fue insoportable. Comenzamos a mostrar debilidad y decidimos no caminar más. Nos quedamos en el cañón bajo las tiendas de campaña y la desesperación ya no me permitió mostrar una falsa fortaleza y ante los ojos de María me derrumbé. Tuve un ataque, lloré y reí al mismo tiempo. Luego comencé a gritar que nos íbamos a morir. María lloraba y no quería mirarme. No sé cuánto tiempo estuve así, pero una vez que se me terminaron las energías, me quedé en silencio y dormí quién sabe por cuánto tiempo. Cuando desperté, apenas lograba moverme. De pronto, escuché un sonido de ruedas y pisadas de caballo que venían cerca del cañón. Busqué a María, pero no estaba dentro de la tienda de campaña. Así que decidí salir. Caminaba muy lento, estaba muy débil, pero justo cuando intenté trepar el barranco, un señor de avanzada edad con sombrero y una vestimenta estilo campesino me tomó de mis brazos y me subió a sus hombros. Después me llevó hasta una carreta que tiraba una mula. Dentro estaba María acostada. Cuando la miré, me sentí más tranquilo. Con la ayuda del señor que me cargaba, subí a la carreta. Apenas estaba amaneciendo y con el sol en la cara, me desmayé. Desperté con el sonido de unas gallinas y animales de granja. Me levanté asustado. Estaba en una habitación muy grande en una cama. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero aún hoy en día no logro recordarlo. Me bajé de la cama. Noté que a un lado había una mesita con una jarra de agua y un vaso de vidrio. Tomé la jarra y bebí la mitad de un solo trago. No encontré zapatos y solo vestía una bata de tela muy desgastada. Descalzo, caminé hacia la puerta, la cual era como la de esas casas de épocas coloniales, altas y de madera. Por suerte, no tenía cerradura alguna, por lo que solo empujé y salí de la habitación. Fuera de allí, vi un pasillo a los lados y frente a mí un patio con algunas gallinas y más al fondo un pozo de agua. Lo primero que pensé fue en encontrar a María. No sabía qué había pasado. Más adelante les contaré todo de una manera un poco más clara, pero en este momento todo me era muy confuso. No lograba recordar cuántos días pasamos en el desierto, aparte de que hasta ese momento no había sido consciente de las quemaduras de sol y las heridas que me ocasioné durante la travesía en el desierto. Y apenas puse un pie fuera de la habitación, el dolor de las quemaduras y los estragos de la deshidratación se adueñaron de mí. Sin embargo, mi preocupación por María era prioridad. Con la piel ardiéndome, comencé a investigar un poco en los alrededores. Había al menos una docena de habitaciones similares a la mía, y donde terminaba el corredor había una reja. Revisé puerta por puerta, solo 2 tenían cerradura. Los demás estaban igual a la mía, por lo que fue fácil revisar habitación tras habitación, pero las encontré vacías. Llegué a la penúltima puerta, donde encontré a María durmiendo. Estaba tapada con una sábana. Ella, al ser de piel más blanca que la mía, el daño hecho por el sol fue aún más grave. Tomé su mano y se la besé. Después, caminé de vuelta al pasillo. Llegué hasta la puerta de la reja que se encontraba al final del corredor. Como les dije, estaba cerrada con un candado. Comencé a moverla para ver si lograba forzarla,
pero no logré moverla, aunque sí hice mucho ruido, ya que el candado golpeaba la puerta. Después, escuché una puerta azotarse, y a lo lejos vi al señor que nos había rescatado en el desierto. Traía el mismo sombrero de aquella vez. Se acercó, sacó una llave y abrió la reja. Me dijo que la cerraba porque luego se escapaban las gallinas. Después, me invitó a seguirlo hasta otra parte de la finca, donde me dijo que desayunaríamos. Entramos a una enorme cocina algo descuidada. Me senté a una silla frente a un comedor de madera rústica, en lo que el señor guisaba unos huevos en un sartén sobre una estufa de leña. No comprendía cómo un señor cuyos movimientos eran tan lentos y aparentaba mucha debilidad había logrado cargarnos y salvarnos. Me sirvió un plato con huevos revueltos y un par de tortillas. Aunque sentía mucha hambre, no comí de inmediato. Me esperé a que mi anfitrión se sentara y comiéramos juntos. Una vez que terminamos el desayuno, sirvió un poco de comida en un plato hondo, me lo dio y me pidió que se lo llevara a la muchacha, que ya no tardaba en despertar. Le pregunté que si ya había hablado con ella, a lo que me contestó que sí, pero que estaba muy débil para levantarse de la cama. Le agradecí y caminé de vuelta al pasillo rumbo a la habitación donde estaba María. Cuando llegué, ella se encontraba sentada en una orilla de la cama. Apenas me vio y me dijo que le ardía mucho la piel. Le dije que le pediría al señor, a quien, por cierto, no le pregunté su nombre, si tenía alguna crema o algo. Después, le di de desayunar prácticamente en la boca. María José me pidió que la ayudara a salir de la habitación, cosa que hice de inmediato. Afuera estaba nuestro anfitrión alimentando las gallinas. Nos dijo que deberíamos seguir descansando. Nosotros le contestamos que queríamos un poco de aire. El señor insistió y nos dijo que tuvimos mucha suerte de salir con vida, pues a unos kilómetros los lobos suelen cazar. Yo le quise interrumpir contándole que los escuché, pero el señor se acercó a nosotros y nos dijo que descansáramos. Y si queríamos, en la tarde podríamos platicar acerca de nuestra aventura con una taza de café. Luego nos dijo que en un rato nos traería algo de ropa, aunque se disculpó con María, pues le dijo que no tenía ropa de mujer, pero buscaría algo que le pudiera quedar. Le pregunté su nombre, a lo que me respondió: «Dígame, Nacho». Apenas empezó a caer el sol y fuimos en busca de Nacho. Lo encontramos escuchando música en una vieja radio. Apenas nos vio, nos invitó a pasar a la cocina, donde había estado yo en la mañana. Tomamos asiento y Nacho nos dijo que en 3 días vendría un transporte a traerle unos abarrotes, que le pediría al chofer que nos llevara a Mapimí, y estando allá, nosotros nos la arreglaríamos. En mi mente pensé en que no le podría pedir nada más. Estaba muy agradecido con Nacho. Le contamos todo lo que logramos recordar a don Nacho, pero justo cuando le contamos acerca de las personas de los trajes extraños, nos interrumpió. Salió de la cocina y a los 5 minutos regresó con una carpeta llena de recortes de periódico. Se puso a buscar entre todo hasta que llegó a una nota donde estaban fotografiados los hombres de los trajes extraños. «Vieron a los de arriba», nos dijo don Nacho. Yo también los vi, también un reportero, pero dijeron que esta foto era falsa, y ustedes saben que sí es verdad porque los vieron. No son como dice la gente del pueblo, que tienen ropas de ranchero y que son rubios. No es cierto. ¿Cómo vamos a saber cómo son si traen esos trajes de astronauta? Cuando escuché a don Nacho, reafirmé que lo que vi en el desierto no era de este mundo. Le pregunté que si sabía quiénes eran o qué estaban haciendo, pero él me dijo que realmente nadie lo sabe, que todo lo que ocurre en aquella zona es extraño, pero que él pensaba que quizá eran seres de otro lugar que, al igual que todos los que se pierden, estaban buscando la manera de volver. Yo pensé que don Nacho se refería a seres de otra dimensión o a extraterrestres.
Él siguió sacando sus recortes hasta apilar una torre. Luego, nos dijo que todas esas notas eran de personas que habían desaparecido y que jamás fueron encontradas, ni siquiera sus huesos. Luego, volvió a decirnos que habíamos tenido mucha suerte de haber sobrevivido. Yo le pregunté sobre la manera en que nos había encontrado, y él me respondió que ese día se le escapó un chivo, al cual salió a buscarlo, pero no pudo alcanzarlo. Y después de horas de buscarlo, justo cuando llegó al cañón, escuchó mi risa. Ahí encontró la tienda de campaña y a María tirada afuera. Aun cuando nos contaba que solo cargó a María por el risco y después a mí, no acababa de creerle. Era una hazaña difícil. María le preguntó por qué vivía en ese lugar tan alejado del pueblo. Don Nacho contestó: hace tiempo yo también perdí a alguien, la única mujer a la que amé alguna vez, pero después de estar perdido 3 días en el desierto, donde viví mi propia aventura al igual que ustedes, decidí que lo mejor era quedarme a esperarla en esta hacienda que era de sus padres. Ya han pasado 20 años de eso, pero aún cada vez que puedo salgo a la carretera o a los cerquitas. No sabe uno lo que se puede encontrar allá afuera. ¿Han escuchado la historia del muchacho que se perdió y apareció 10 años después y no ha envejecido un poco? Miramos a don Nacho, se iluminaban sus ojos cuando nos contó esto, pero no conocíamos esa historia y le pedimos que nos la contara. La escuché cuando era niño, fue antes de que los gringos hicieran famosa la zona del silencio. Un grupo de científicos de otro país, de Europa, vinieron buscando un material raro que solo se encuentra en el desierto. Ellos llegaron al pueblo buscando muchachos que les ayudaran a cargar herramientas y personas más adultas que conocieran la zona para que les guiaran. En esta época, aún no se tenía registro de actividad extraña. Aún así, siempre que alguien llegaba a hacer una investigación, contrataban gente de Chihuahua como guías, pero aquella vez fue gente de Mapimí. Dicen que se llevaron a unas 7 personas. Se cuenta que se perdieron por casi 15 días y al final, 2 de todas las personas desaparecieron, un científico y un muchacho del pueblo. Para no hacerles el cuento largo, las personas que sí regresaron empezaron a decir que los radios empezaron a fallar, lo mismo que las brújulas y hasta los motores de las camionetas, y que las 2 personas que se habían perdido se los había chupado un agujero. Del científico ya no se supo nada, pero del muchacho sí. Apareció 10 años después. Llegó diciendo que solo se había perdido un día, que caminando llegó a un pueblo que jamás había conocido, algo así parecido a una comunidad menonita. Lo curioso es que el muchacho no había envejecido ni un poco. La gente del pueblo solía visitarlo para escuchar su historia. Este muchacho se enfadó de contarla y se fue a vivir a Sonora. A partir de este incidente, le empezó a tener miedo a esa zona. Escuchamos la historia de don Nacho. Me hubiera gustado preguntarle acerca de la manera en que su esposa se extravió, pero sentí que hacerlo hubiera sido un poco grosero, así que no quise preguntar nada más, ni tampoco María. A los 3 días, apareció el vehículo que nos llevaría de vuelta al pueblo. Era una camioneta pick-up de cabina simple y con la caja destapada. Venían 2 hombres de unos 40 años, bajaron unas cajas y luego don Nacho les indicó que nos llevaran al pueblo, a lo que el chofer respondió que tendríamos que viajar en la caja. Realmente no nos importaba, lo que queríamos era irnos de inmediato del desierto. Así que apenas lo indicaron, subimos unas cosas que nos dio don Nacho, entre ellas, botellas de agua, panes, mantas y algo de comida. Le dimos las gracias a Nacho y nos despedimos. Creerán, al igual que yo, que en este punto ya estábamos a salvo, pero no. Justo como en la historia que nos había contado Nacho, en la zona del silencio suelen fallar los motores de los autos. Incluso hay casos en que los aviones que sobrevolaron la zona también presentaron fallas. Fue así que el motor de la camioneta falló justo al frente de un cerro. Los hombres se bajaron de la camioneta quejándose y diciendo groserías.
Yo me bajé de la caja para ofrecer mi ayuda. Aun cuando no tengo conocimiento en mecánica, pensé que tal vez en algo pudiera ayudarles. Apenas me arrimé a ellos y me pidieron que les pasara un galón de refrigerante que estaba debajo de una caja de herramientas en la parte trasera de la camioneta, cosa que hice de inmediato. Cuando me arrimé a darles el galón, escuché que decían: «Ya valió, otra vez, a ver hasta cuándo nos deja ir este maldito desierto». Vi que movieron muchas cosas en el motor, pero no lograban hacerlo arrancar de nuevo. Decidí preguntarles con miedo de parecer estúpido acerca de lo que le ocurría a la camioneta, y su respuesta fue: «No es la camioneta, es este maldito lugar. Si no fuera porque el viejo paga bien, ni siquiera nos arrimaríamos». Yo les contesté preguntándoles que si no era la primera vez que les ocurría, a lo que me contestaron que siempre que venían era lo mismo, que la primera vez quedaron parados todo un día, y la última vez que vinieron fue solo 1 hora. Yo les seguí preguntando que si no sería una falla de la camioneta, a lo que me respondió uno de ellos que era mecánico, que no venían en la misma camioneta, pero que siempre era lo mismo. El que venía manejando le dijo al otro que por qué no le hablaban al seguro, y el otro enojado le respondió que bien sabía que en esa zona no había nada de señal. Sacaron un toldo debajo de los asientos y lo pusieron en la caja de la camioneta. Todos nos metimos porque el aire comenzó a levantar con fuerza la arena y se nos metía en los ojos. Intenté hacerle plática a los hombres, pero yo noté que miraban raro a María José, aún con esa ropa de hombre que le quedaba floja y aún viéndose demacrada por nuestra aventura, era muy atractiva. El par de sujetos comenzaron a molestarla diciéndole cosas. Yo inmediatamente intenté defenderla, pero los sujetos estaban desquiciados y empezaron a querer manosearla, por lo que yo se las arrebaté y golpeé a uno. Pero apenas logré asestarle el puñetazo, cuando ya tenía detrás al otro sujeto agarrándome los brazos. Le grité a María que huyera, cosa que hizo de inmediato. El sujeto frente a mí me golpeó en el abdomen con mucha fuerza, y yo involuntariamente me empujé para atrás tumbando al sujeto que detenía. Caímos los dos de la camioneta, pero el tipo se golpeó la cabeza en una piedra. No sé si habrá muerto o solo se habrá desmayado, no me quedé a averiguarlo. Una vez estuve abajo y con la arena volando por todos lados, corrí a ciegas llamando a María, pero ella no me respondía. Solo escuchaba a lo lejos a uno de los tipos gritándome. La verdad, no entendía bien lo que decía el sujeto. Lo único que me importaba era alcanzar a María, fuera como fuera. Después de un rato de seguir caminando a ciegas, la irritación en mis ojos por la arena fue insoportable. Me detuve en las faldas de un cerro. Allí vi un espacio entre 2 piedras y me senté en medio para resguardarme de la arena. Cuando el aire pasó, me puse de pie y delante de mí vi el cerro. Era enorme y árido. Me espantó su inmensidad. Para este punto, estaba harto de aquel lugar. Me dio un ataque de desesperación. No lograba creer tanta desgracia en un solo lugar. Comencé a tirar patadas a las piedras sin mirar, hasta que di con algo que llamó mi atención. Era un caparazón de tortuga. Lo pateé con más fuerza y maldije mientras seguía avanzando. Después sentí más objetos. Miré nuevamente al piso y noté que estaba repleto de caparazones de tortugas secos. Estos estaban revueltos con huesos de vacas y quién sabe de qué otros animales. Esto pareciera como si fuese un cementerio de animales. Caminé a lo largo de los cadáveres hasta encontrarme con una brecha que subía el cerro. No quería subir ese camino, a pesar de que estaba preocupado por María. No deseaba más aventuras, por lo que decidí subir solo una parte para ubicar más o menos en qué dirección estaba la carretera. Allí era más probable que pasara algún auto. Siempre y cuando no fueran esos tipos estaría bien. Así pues que subí unos cuantos metros por la brecha, hasta donde la vista era mejor. Una vez allí comencé a ver el panorama.
Vi dónde estaba estacionada la camioneta de los sujetos y a unos metros en dirección contraria a la que corrí, un camino lleno de cruces. Suspiré y luego pensé que era el hombre con la más mala suerte en la historia y ahora estaba peor, pues había perdido a María y lo único que quería era encontrarla. Tracé un camino en mi mente para evitar la camioneta y a los dos sujetos y comencé a bajar el cerro ya cuando estaba oscureciendo. En unos minutos todo sería más difícil, así que me di prisa en bajar, pero apenas cuando había avanzado unos metros, escuché la voz de María llamándome. Respondí a su llamado y comencé a intentar seguir su voz, pero esta venía de más arriba del cerro, el lugar al que menos deseaba ir. Suspiré y continué caminando hacia arriba, siguiendo la voz. Llegué hasta una zona donde había una estructura de madera para amarrar caballos. Volví a llamar a María y ella me respondió con mayor fuerza, pero no podía encontrarla. Miré en todas direcciones gritándole, pero no lograba identificar en qué dirección venía su voz. Traté de calmarme y poner más atención a su voz, y me di cuenta que provenía en dirección a la estructura de madera. Me acerqué y vi que en el piso estaba una grieta. Le llamé de nuevo y su voz respondió desde adentro. La grieta era suficientemente grande para que una persona entrara con facilidad, pero quién sabe a dónde llegaría, por lo que solo metí mi brazo derecho y le indiqué que me tomara para sacarla de allí. Entonces escuché un gruñido y sentí un rasguño en mi brazo. Llamé a María de nuevo con desesperación y me contestó de nuevo desde lo más profundo. Su voz sonaba extraña y me decía que entrara por ella. Mi brazo sangraba. Todo esto me dio muy mala espina. Sin embargo, aún mantenía la esperanza de que ella estuviera allí. Así que me asomé y ante mi sorpresa me encontré con algo que no sabría cómo describir. En parte por la oscuridad y por otra parte porque no existen palabras para nombrar a aquel ser o animal. Solo recuerdo que le brillaban los ojos y parecía humano. Apenas lo vi, salí corriendo cerro abajo. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Corrí como loco hasta que me tropecé y rodé hasta detenerme contra una piedra. En lo que me puse de pie, escuché cómo algo corría hacia mí, por lo que, a pesar del dolor de mi brazo, las cortadas y golpes que me hice, seguí corriendo hasta llegar de nuevo a la zona donde se encontraban los caparazones de tortuga. Pero no me detuve, pues se escuchaban pasos que quebraban los huesos detrás de mí, y seguí corriendo hasta que no pude más. Después de un rato, me di cuenta que había llegado a la zona donde estaban las cruces que había visto desde arriba del cerro. Se me acalambraron las piernas y el dolor me derribó al piso. Después, una luz sobre mí me encandiló. Esperé lo peor y escuché la voz de María José decir: «Allí está, les dije que nos encontraría». Ella estaba junto a un grupo de 5 personas, las cuales traían lámparas. Giré la cabeza en dirección contraria, pues aún sentía que la criatura me seguía, y de hecho así era. Pude verla a unos cuantos metros de mí. Caminaba en 4 patas, pero tenía una figura humana. Por suerte, una vez que la luz tocó su cuerpo, huyó en dirección al cerro. Apenas vi a María y la abracé y besé. Le dije que había ido a buscarla al cerro. Ella contestó que había caminado en dirección contraria y que ahí la habían rescatado. Yo le dije que había escuchado su voz, por eso la seguí hasta el cerro. Ella me contestó que ese cerro es al que se iba a morir el ganado. Miró mi herida y gritó asustada. Hasta ese momento no había visto qué tan grave era la herida, pero sí lucía bastante mal. Nos llevaron a un laboratorio ahí cerca, del cual no tenía ni idea de su existencia. Pero una vez ahí, un médico revisó mi herida y quedó perplejo. Mandó a hablar a un biólogo para que la mirara, y le preguntó el médico al biólogo: «¿Habías visto una herida igual?». Yo me puse nervioso, y el médico lo notó, por lo que me dijo que estuviera tranquilo, que ahorita me curaban.
pero que la herida era extraña, pues no tenía la marca que dejaría un puma o un gato montés, ni siquiera la de un coyote o lobo. Me miró y me volvió a preguntar que si estaba seguro que me había arañado un animal. Yo le respondí que sí, pero no les dije qué forma tenía esa criatura, ya que no quería dar explicaciones, solo quería que me curaran y me vendaran. El biólogo me pidió que le dejara tomar fotos a la herida para tenerla en el registro, pues quizá había sido atacado por una especie no registrada y deseaba compararla a detalle con otras para ver si daba con el tipo de animal que me atacó. Ese era parte del trabajo del laboratorio. Dejé que tomaran las fotos y las muestras que deseaban. Después de un par de llamadas, una patrulla de la policía municipal llegó por nosotros y nos llevó a presentar declaración de lo ocurrido, pues en nuestra ausencia, la familia de María José había levantado reporte de desaparecida y se tenía que comprobar que no había sido un rapto y todas esas cosas tan tediosas por las que se debe pasar cuando algo malo ocurre. Así pues, no fuimos libres inmediatamente. Estos procesos son largos, repetitivos y tediosos. Después de presentar la declaración, nos llevaron a Mapimí, a la casa de María José. Yo hice unas llamadas para que me mandaran dinero y poder regresarme a mi casa. Aún así, deseaba pasar al menos unos días más con ella. Quisiera decirles que ella y yo nos casamos, pero no. Después de lo vivido, ella no deseaba verme más, aun cuando yo no tuve la culpa de nada, y así me lo hizo saber la última vez que hablé con ella. Me dijo que estaba yendo a terapia psicológica, pero que, aunque estaba segura de que sentía algo por mí, no podía dejar de identificarme con esa terrible aventura, así que prefería alejarse de mí. Para mí tampoco ha sido fácil sobrellevar aquella experiencia en la zona del silencio. También comencé a ir a terapia psicológica y aunque le he contado lo mismo que ustedes a mi psicóloga, puedo notar que no me cree ni un poco, pues me dice que el calor y la deshidratación pueden causar alucinaciones. Nunca he intentado convencer de lo contrario, pues me ha interesado muy poco si me creen. Yo sé lo que viví. Lo tengo marcado en el brazo. Una cicatriz de una garra de 7 dedos. Siento que la terapia no es suficiente. Por las noches, a veces vuelvo a soñar con lo ocurrido. Otras veces, simplemente el insomnio me invade. Y es cuando mi mente empieza a formar teorías acerca de todo lo vivido. Pienso que en algún punto del desierto entramos en otra dimensión y por eso vivimos tantas cosas. Esa idea siempre ronda en mi cabeza por las noches. Quizás si María José siguiera conmigo sería más fácil de sobrellevar este recuerdo, pero la vez que le propuse venirse a vivir aquí lejos del desierto, fue cuando me dijo que lo mejor para ella era alejarse de mí. En fin, como les digo, la terapia no ha servido de mucho. Hoy en día, después de contar todo lo ocurrido, me atrevo a pensar que es mi mente quien se aferra a recordar la terrible aventura, de la misma manera en que se aferra María José. Gracias por escucharme. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.